work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Buenas tardes, Santiago. Sí, buenas tardes ya, porque podemos decirlo así. Feliz viernes a todos y aquí estamos una semana más, esta semana con un programa en formato más express, porque bueno, somos así de guapas. Y cómo no... tardamos en prepararnos. Sí. Es lo que tiene. Pero bueno, no quiero empezar el programa sin antes tener un recuerdo para las víctimas de la Dana de Valencia. Tampoco vamos a comentarlo mucho más porque ya está todo más que comentado. Agradecer a todos los santiagueses que se movilizaron para contribuir efectivamente con sus aportaciones, exacto, tanto a los de Salsea, a los de Camaleón, a los de La Jarra, y a Fundación. En concreto también, perdona que te interrumpa, a Casa Bitnik, que mañana va a estar disponible todo el día. Como punto de recogida. Efectivamente, como punto de recogida para poder llevar apuntamos. todos los materiales que sean necesarios. Para en este caso los afectados por la Dana. Entonces yo creo que es algo que, como tú bien dices, ha estado más que, se ha comentado durante toda esta semana, claro. Hay diferentes puntos de vista y como en toda situación hay diferentes puntos de vista, pero lo cierto es que los santiagueses, los pizzeleiros se han volcado, hombre, por supuesto, con nuestros compañeros valencianos para hacerles más llevadero este trágico momento. Eso, por supuesto. No. Con lo cual no podemos más que agradecerlo. Y ahora vamos a dar... un tema más amable. Exacto, vamos a oxigenar un poquito. Yo os voy a coger solo 3 minutitos de vuestro tiempo, que llegasteis tarde y ahora os fastidiáis un poquito. Pero si para eso compartimos mesa contigo. También es sorpresa para vosotros, ¿eh? Es decir, a ver. Este programa es de moda, es de, del estatus social, sí. De cómo nos ponemos en antecedentes, es decir, Halloween. Sí. ¿Vale? Nos vimos. Claro. Había gente disfrazada, había gente que no estaba disfrazada. Tú no estabas disfrazada. Yo estaba disfrazada, no sé muy bien de qué, de muerta creo que era. Pero quiero que veáis el espectáculo de una chica, que en este caso es de mi familia, por supuesto. Fíjate qué coincidencia, Ángela. Mi prima Ara, Araceli Montenegro, que es, lleva toda la gestión de Grúas Estación, una gran empresa a nivel... ¿Os la presentó? Claro. Hombre, claro. Entonces, quiero que veáis el espectáculo de traje, porque no es disfraz, esto no es un disfraz, esto es un traje que iba de Cruella de Vil del futuro. Entonces, ¿cuál es mi cámara? Esta. Hija, me encanta. Vale, ella ahí está también con la maquilladora Iria, que trabaja en MAC Santiago, en el corner del Corte Inglés, que la tía es una auténtica artista, ¿vale? Entonces, ella va con su traje de Cruella de Vil del futuro. Como no tiene redes sociales, dije yo, tú traes para aquí, que esto se tiene que enseñar al mundo. Hombre, que difundir. Y es espectacular, es espectacular. Lo que es el maquillaje, los labios, tiene todo cristales rojos en los labios. Vale, toda la vestimenta y termina también con sus dálmatas, porque los dálmatas también tienen su protagonismo, ¿no? Hombre, claro. Después os lo enseño guay, porque esto es para enseñar. Claro. Y esto quiero que quede aquí constancia. Por supuesto que queda constancia, de que Ángela. no creo que en Santiago, ni en Galicia, ni en muchos sitios pudieran superar el traje de Ara. A ver, 2 cositas. Está genial lo de los dálmatas, yo le hubiese puesto un arnés así un poco de bondad. Un poquito Tú ya en plan... Claro, a ver. Bueno, mira la foto. Hija, claro. Mira la foto. Ella ahí está potente. Pero hombre, ellos están muy que se les ve bueno, buenos. porque son buen niños, unos claro, pero buenos. no se les ve sumisos. Hombre, a ver, nos tienen candidatos para luego matarle y hacer el abrigo. Eso es así, toda la vida. Y bueno, pues tienes eso que fantástico. Quería que mostrárselo al mundo y ya, por supuesto. Ya os dejo... Y a nuestra querida audiencia. Nuestra querida audiencia también millones de gente nos va a acompañar en esta felicitación para ti, cariño, feliz cumpleaños. Sí. Bueno, es mañana, es mañana. Bueno, hombre, pero ver, no lo voy a hacer, no vamos a felicitarte la semana. Hoy vamos a brindar hoy es la nosotros. prefiesta. Sí, claro, hoy ya estoy en pre. Hoy ya está en pre. Y luego habrá la post. Sí, después post. Hombre, y llegaremos el lunes como una boda gitana. Sí. Oye, pues es así, ¿eh? ¿Y cuál sería el problema? Lo importante es celebrar. Como decía mi abuelo, lo peor es que si no pasas los años es que te has quedado en el camino. Entonces eso es bueno. Hay que celebrarlo, si es una semana entera, pues una semana entera de celebración. Pues ya está. Ya está. Y ya pues está. Nada, os dejo ya con No, si quieres quédate a comentar el corazón, No, que cielo. tengo muchas cosas que hacer. Yo solo vine
La redacción dar está el que punto echa humo. glamuroso, el punto fino Hombre, y el punto que porque, tenía hija, que para dar. disfraces Tenemos que comentar en el hoy tema disfraces. de Santiago de Compostela, porque ya la alcaldesa nos llega de disfrazada. O sea, Bueno. por eso sí que Vale, ya yo es me voy, una porque si no- decesio. Sí, para que no te caigan las denuncias, por lo que sea. No, como comentario, la alcaldesa de decir que, a ver, tampoco va tan mal últimamente. Va horrorosa. Miguel, Vamos a ver, no, bueno, seamos objetivos. No, objetivos Hay- no. Tú eres más queda bien y no, No, puede ser no así. es por ser queda- Sí no. que es así. Vamos a ver, tú Yo viste, veo que tiene hay un estilismos día más acertados que un día otros. que coincide con algo que dices tú, bueno, se lo ha pensado un poquito, pero luego la mayoría de las veces, por no decir casi todas, No. Va fatal. Bueno, pero, Es a así. ver. Ahora, el momento del Pero se chaleco, le en ve esto de los del días premio que se del esfuerza, de la noche del cine. los días que se esfuerza, hay que reconocerle el esfuerzo, que se le nota además, ¿eh? Bueno, yo dije lo contrario. Claro. Pero que va disfrazada la mayoría de las veces del año, sí. Y desde aquí, Es así. ayer me encontré con María Rozas por la calle, que ya no me vio. Bueno, Y- hizo espera, que no te espera. veía, yo creo. No me vio porque lleva en una dirección y yo iba en la otra. Y la vi con moño. Oye, María, te recomendamos que sigas usando el moño, te queda muy bien. O Eso no la he visto, no puedo No, opinar. claro, pero es que Claro, pero el me problema fío, es me que fío, el rizo me ese fío. deslavazado que lleva muchas veces, pues como que no. Pero el moño, como queda así todo sujeto, le quedaba muy bien, o sea, y le estilizaba un poco, porque es que el otro, no, el otro peinado No, bueno. ya lo llevamos tratando casi Una 6 vez meses. se lo puse liso. Sí. Liso frisi, o sea, que le Fue una quedaba así cosa con un rara. poco de encrespamiento. Pero oye, que el moño le quedaba muy bien, la verdad. No sé, yo lo que digo es así. Sí que es cierto que hay veces que cuando cuando dice, bueno, me voy a esforzar por hacer el look, se esfuerza y bueno, por lo menos para Hombre, ser yo le he ella, visto un look beige así de sudadera y falda. sorprende para Bueno, bien. No, ese a mí fue el que más me gustó. Claro, o sea, por eso te digo que cuando... En color verde, pero claro, Cuando a lo ver. hace bien, hay que reconocer. Y nos está haciendo caso que va reduciendo la paleta de color y de estampados. Las cosas como son. Sí, bueno, pero a mí Porque es que- el último o sea, a mí me parece terrorífico, no lo siguiente. O sea, el momento de la noche del cine, ese chaleco con esa blusa, vamos a ver en qué momento. Voy a enseñarlo a cámara. ¿Cuál es mi cámara? Que no veo. Los he visto peores. Espera. Olé. Ahí está. Oye, ¿es que esto de que vaya al revés, efecto espejo? Notificación. Fue para todos. A ver, entonces es un poco que dices tú. Bueno. Por otro lado, también tenemos No me la convence. visita de la embajadora de Túnez esta semana al Pazo de Rajoy. Pues nada, pues bienvenida Mr. Embassy. No, Desde aquí Mrs. te- Embassy. Desde aquí te recibimos con los brazos abiertos. Bueno, ambas son, pero bueno, me da igual. También la carrera pedestre del Correo Gallego. Bueno, pues deja todo el mundo sudoroso y con unas pintas que yo si quiero ver a la gente así ya voy al espagat, no necesito. Efectivamente. No pero ¿sabes necesito qué ver a pasa? la gente. Que además, Pero bueno. aparte de todo esto, Ah, bueno, me vas a permitir también que me pidieron comentar que nos mandan un saludo los chicos de Mestrelab que hoy inauguran su nueva sede donde el Hotel Ay, sí, Peregrino, no sé la calle, pero bueno, en esa zona. Bueno, donde el Hotel ¿Dónde era Peregrino? antes el taller de la Renault? ¿Todos sabemos? Pues ahí. Oye, pero un investimento, una obra faraónica. ¿dónde era el hicieron. Hotel Peregrino? No, enfrente, donde era el taller de Renault. No sé si Ah, pero ubicas. esa calle no sale de Castro. Pues ahí. Pues por ahí abren nueva sede, yo creo que va a ser un puntal a nivel de biotecnología aquí en Santiago. Pues mira qué interesante. Nos te dejaremos caer Mestrelab. o lo invitaremos para hacer una entrevistita. Centro de Investigaciones Mestrelab, sí, Por es de ejemplo. investigación biomédica y así que Santiago, aunque no se hace, no tiene mucha repercusión a nivel local, a nivel internacional sí que tanto biomedicina como genómica son dos puntales muy fuertes aquí. Y bueno, Y y nada también más que agradecer a los añadir. servicios municipales de emergencias por haber colaborado en la Efectivamente. alarma, pero bueno, eso ya lo habíamos tratado. Abrimos nuestro boletín oficial, que es lo que nos Y interesa. es lo que hemos venido a ver. Exactamente, A ver, hemos evidentemente- venido aquí a hablar de nuestro libro, como Claro. decía la gran pluma, y a eso venimos. Pues nada, el Ola nos trae esta semana una edición fantástica con muestra incluida. Triple muestra, que es triple triple muestra, serum. salto mortal, vayan al O sea, kiosco pero a esto es increíble comprarla. porque aún encima uno te reafirma. O sea, yo me quedé, tengo que probarlo. Es ácido hialurónico, o sea, tiene ácido hialurónico, niacinamida y ácido ferúlico. Pero bueno, lo importante es que tiene firmeza, arrugas y manchas. O sea, pero tiene. te evita- Ayuda contra. Ayuda contra. Y entonces es triple, que yo nunca lo había visto en el Ola. Hija, siempre Hombre. te daban una muestra normal y corriente. Bueno, o un cartón que olía a perfume.
Pero bueno, la casa de esta semana es un fantástico palacete del siglo XIX de Carl y Catherine Costial. Bueno, no, Costial, bueno, me da igual. Parece el bosque encantado. Bueno, a ver, no sé, que además me hace gracia porque, como siempre es muy queda bien la revista Hola, porque nos abren las puertas de su hogar en Milán, en un palazzo concebido como una obra escultórica, más bien concebido como una gurruña de mierda, porque la verdad, nada pega con nada, está todo deslavazado, el sofá es de una chenilla que ni Apolo en sus malas épocas... Aquí. Vamos a hacer zoom, que este momento es interesante. El tapizado del sofá, no sé si me lo está pinchando Álvaro, sí. El tapizado del sofá nos recuerda a ese terciopelo de mala calidad de discoteca. Este sofá tiene lefa. No, además parece, ¿sabes qué? O sea, ¿sabes qué? Es que ¿Qué sí, pasa? o sea, esto lo compras en Wallapop en una discoteca que se va a reformar y te vende 54.500 sofás y puffs. Y ahí te queda, no, pero además... Y claro, como tienes un palacete dices, pues yo los puedo meter, porque en un piso de 90 metros, no. No, pero ¿sabes qué pasa? Que además se ve todo como un poco, o sea, sí, prestado. Vale. Es decir, mira, de repente tienes una escultura a un lado, luego aquí estas manos que yo no entiendo si es una escultura, si es un cuadro, si que es... Bueno, a ver, vamos a empezar porque la mujer está calzada en casa. Esto es un dato muy importante a tener en cuenta, porque en Ola nunca sale la gente con calzado en el hogar. Con lo cual eso ya nos hace pensar que la casa igual estaba sucia. No, vas a ver cómo tiene la pedicura, ¿eh? Bueno, también. Que igual la los pilló, mejillones ahí, los cuca enteros. La batea al completo. Ahora luego no ves. Y aquí tenemos ya otra estética de cuadros. Que yo, o sea, ninguna estancia tiene que ver con la anterior. O sea, es decir, todo del revés y fatal. Pero bueno, o sea, es que es todo como de una discoteca. Pero a mí lo que me parece peor es este momento, ¿eh? Me tienes que perdonar. O sea, esa pared toda, bueno, con este cuadro que no sabes si es Star Wars o si de repente es un... Es que nada pega con nada, o sea, es inconexo, no hay un hilo conductor en la decoración, pero bueno, tampoco no es lo que... Es que... Mucha obra. Bueno, y los niños después en Milán y con kilt, me encanta, ¿eh? El momento niños con kilt en Milán. O sea, no puede ser mejor este momento. Pero bueno, mira, más cierto pelo. No, venga, estaba de oferta, pelo. Es que es lo que te digo, es que es de discoteca, de antro de mala muerte. Pero bueno. Seguro que fue rescatado, ¿eh? Sí, claro, esto es de Wallapop. Bueno, igual lo dicen de una forma como fina. Sí, es de Second Chance. Si leemos ahí la letra pequeña. Dicen los de Vestier Collective. Por otro lado tenemos a Eugenia de Borbón Vargas, hija de Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas, que se ha puesto de largo en el baile de debutantes de París. Y que desde con aquí un modelo de Carolina Herrera. Nos hubiera puesto de largo. No, desde aquí mejor que hubiera ido disfrazada de Casper, con una sábana por encima. A ver, es que... Y no se lo hubiese visto. Enfoca ahí ese momento. O sea, el rosa que lleva 50.000 flores a un bueno, pero el problema es el amarillo, es decir, le queda grande en el pecho. El lazo, digo yo, chica, te lo podrás hacer mejor. Joder, o sea, parece que se lo cogieron... ¿Qué lazo es ese? Con un gurruño. No, es que parece de la cortina. O sea, este es el mítico lazo de cortina. No, además está puesto así, y aún encima sin una plancha. Quiero decirte, pasarle todo una vaporeta, es que todo con algo. Y además como que el vestido pide una chaquetita, algo para cubrir el hombro. No sé, parece vestido de mi abuela de madrina rescatada. No, o más bien como de verano. Es que no sé, es una cosa rara, no me convence. Tenemos el rosa, el de las flores me gusta mucho más, sinceramente. Bueno, por otro lado tenemos a nuestra querida princesa Leonor, que cumplió la pasada semana 19 añazos. O sea, esta niña que promete... lleva, chica. Sí, la verdad es que sí. Sigue con su entrenamiento en Marín y con la cuenta atrás para embarcarse en el buque Escuela Juan Sebastián Elcano, para el que faltan ya menos de 100 días para su llegada. Seguiremos de cerca las maniobras. O sea, es que está espectacular. Esa idea, además le queda súper bien siempre el traje militar, sea cual sea, es decir, si el de la marina, si el de tierra. Bueno, es ¿y cómo decir, le va a quedar? Es fantasía. Pues imagínate el del aire, que es en tonos azules, que le empasta con los ojos. Y le meten luego unas aguamarinas y ya está. Y ya cierras el círculo en azules. La que no metió aguamarinas fue Ana Guerra y Víctor Elías. Y mejor que no las metiera, que la verdad deja mucho que desear estilísticamente. Ella va correcta, lleva un vestido de rosa clara, pues tampoco es no arriesgó en absoluto, o sea, no sé, pero es que ¿sabes qué pasa? Que no me convence, enfoca ahí, no me convence
un momento, o sea, es decir, es como que si le quedara pequeño, como si de repente tuviera demasiado pecho para este tipo de escote. Pero bueno, a ver, evidentemente feo no es. Ahora, yo este momento expresidiario, o sea, ¿me explicas? ¿Qué pone? Un único camino. Pero seguramente sigue, no sé si sigue para... Sí, para entrar en el módulo 3 de la prisión de Teixeiro. A ver, es que... No, y luego es que encima, y luego el momento reloj, o sea que... Bueno, no, es que esto no se ve mejor aparece. aquí. Pasa la página. A casar con el Apple Watch. Aquí. O sea, es que si nos fijamos en la composición de la imagen es el crucifijo, el tatuaje del león, o lo que carajo sea esto, perdón. O dragón o algo así. X parecido. En la mano y el Apple Watch. O sea, el centro de la imagen es lo que destaca. Y solo falta que entrara una notificación. Bueno, sería lo mejor. Llevas mucho tiempo sentado, tienes que levantarte. Respira, te ayuda a concentrarte. No, es que es así. No, yo lo siento, pero entre el traje que es así tipo Mao Zedong y el Apple Watch, es que, no sé. Es como que en la Plaza Roja de Moscú aquí se ve, hay un McDonald's, ¿sabes? Es que es el mismo concepto. Entre que no puede ser tan grande, o sea, es que ella cogió el más grande del mercado que había, en esta fotografía destaca más el reloj que la pobre Dana Guerra que va encima de él. Hombre, sí, aquí vaciaron mucho toner para hacerle la pantalla al Apple Watch. El toner negro se jodió esta semana en eso. Y bueno, la boda nos dice que nos la traen la semana que viene ampliada, la verdad. Tampoco la queremos ver. O sea, nos llega con esta introducción y sobra. Para lo que hay que ver, bueno, el hijo de Camila hace como Tamara Falcó, recetas de casa de mi madre. O sea, porque la madre como no cocina, pues no puede poner recetas de mi madre. Y destaca... Bueno, de su abuela. Espera, y destaca, que esto es muy importante, que la madre ya no bebe ginebra ni fuma. O sea, ya no bebe ginebra. No quiere decir, o sea, no quiere decir que otras cosas, no. Bueno, claro. También. No hace como su bisabuela, que llevaba la botella de Gordons en el bolso. ¿Bebía Colonia? No, esos son la gente pobre de Rusia. Ya decía yo. No, pero, joder, la reina madre destacaba por eso, por llevar la botella de Gordons en el bolso. ¿A que sí, Álvaro? Dice que sí. Hoy la reina madre en Ginebra, ella la puedes rescatar ahora que ella está embalsamada en alcohol. Y todas las mañanas, es verdad. Siempre se tomaba un chupito. Pero la reina un chupito, no, un gin tónico. El chupito no le hacía nada a esta pobre mujer. Pero también Isabel, ¿eh? Bueno, es que es costumbre. O sea, ya esos dedos ya lo cogió. Sí, a ver. Ya lo cogió. Viendo a la madre dándole ahí a la copita cada mañana, dijo, yo también voy a probar, ¿por qué no? Hombre, claro. Viendo que duró 104 años, dijo, es que el alcohol conserva, efectivamente. No, eso sí. Por otro lado, tenemos el número especial, que esto hay que comentarlo. Un detalle, volvemos a la portada, que bueno, enlaza con el chisme central, o sea, con el reportaje central. Leticia fue portada de todas las revistas del corazón esta semana. Hombre, ¿cómo para no? O sea, hay unanimidad, hay quórum de que o sea, de poner a Leticia en este papel tan salientable. Cosa que Ola, que no es nada Leticia, la puso también, ¿eh? O sea, esto es un avance, no sé si es el principio del perdón o... A ver, es que pasamos del momento Canas, en la que ella estaba con una estética derruida saliendo en portada en grande de Lola, a de repente, claro, sacarla, pues, hombre... A ver, también va acompañado de barro, quiero decirte, que también es un poco... pero si lo miras por esa zona, sí, pero puede ser un poco regodeo por parte de Lola. Porque es un rostro muy doliente. Te pongo en tu peor momento, pero bueno. No, bueno. Pero y el cuadrito es ella llorando, con lo cual podemos decir que es una especie de compensación, a lo mejor, a lo que hemos visto hace 15 días. A ver, porque yo creo que la vimos desde que lleva en Casa Real. La princesa de los contrastes, en la que la tildaban de estar cucu. Sí. No, pero además, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que también fue un momento en el que la vimos como un poco más natural. Es decir, sin ser ella, porque ella sí que es cierto que es una persona que siempre cuando hay un acto así, pues intenta preparárselo, es como muy profesional en ese aspecto, y siempre va como un poco en tensión. Es decir, quiere que salga todo súper mega bien. ¿Qué pasa? Que aquí, evidentemente, pues todo transcurre de una forma normal y, claro, la vimos... Pues hombre, reaccionar de la forma más natural posible. Se vio el lado más humano. Claro, creo que gustó en general a todos los medios, aparte de la mayoría de las personas, en este caso el de las revistas también. Y creo que es lo que le gustó también más en parte a Lola, que no era esa Leticia superficial que se veía, bueno, a lo que nos tenía acostumbrados en este caso. Pero bueno, y nada, y nos deja un reportaje con unas imágenes, la verdad, totalmente demoledoras. Efectivamente. Y testimonios variados, desde Miguel Ángel Silvestre, Beatriz Espejuel, José Andrés y Pepa, que hicieron una labor muy importante y junto con ellos se volcó muchos cocineros.
Amancio Ortega, bueno, que claro... Hija, 104 millones, quiero decirte. Y ahora aprobó otra partida presupuestaria, otra donación, no la tengo que revisar con calma, pero es que mucha gente, en fin, no está exento de polémica. Pero, ¿qué más iba a comentar, Dios mío? Bueno, no me acuerdo ya, en fin. Eso nada. Muchísimo ánimo a la gente de Valencia. Un montón de donativos, un montón de ayuda que hubo esta semana y más ayuda que habrá en este aspecto. Sí. Entonces nada, y a ver, y agradecer porque a mí me sorprendió. Bueno, le pasó a mucha gente, pero también sí que es cierto que fue muy bonito el gesto que tuvieron porque la mayoría de gente que fue a ayudar fueron gente pues de nuestra edad o incluso mucho más jóvenes, es decir, que quisieron volcarse en esto, ayudar, ir a la zona cero, ayudar a toda la gente. Entonces yo creo que es algo que, bueno, tenían, o sea, se titulaba a toda esta generación como la generación de cristal, y de hecho hubo un titular en el que dijeron que, bueno, más que generación de cristal, generación de hierro, y yo creo que sí, porque evidentemente fueron los primeros en ayudar mucho antes que la gente, pues bueno, adulta, es decir, ya entrada en edad en este aspecto. Claro. Entonces, y es sorprendente porque, o sea, que gente joven quisiera participar y colaborar en esto. A ver, no es fácil, es irte a Valencia, meterte allí en el fango, ayudar a todos los valencianos, quiero decirte, a ver. Y como comentario, que no tuvo casi repercusión mediática, pero el rey desplegó ya Guardia Real y su cuerpo de seguridad 200, el día 31, militares. Cosa que no... ¿Sabes? Como que no tuvo repercusión mediática, solo se habla del ejército, pero lo que es la Guardia Real y el cuerpo de escoltas del rey ya se desplazó el día 31, 2 días después, que el ejército, bueno, pues ya lo vamos a ver. Aún estábamos casi a la espera, si me apuras. Pero bueno, eso ya es otro, porque no interesa. Y es otro debate que tampoco nos vamos a meter, porque bueno, como te decía al principio, hay diversidad de opiniones y bueno... Vamos a correr un tupido velo. No vamos a seguir hablando más de este tema. Simplemente desearles un muy feliz fin de semana. Sí. Quedan en la mejor compañía, quedan en los minutos del motor. Y, por supuesto, muchísimas felicidades a nuestra querida Ángela Mosquera. Efectivamente. Y yo creo que hasta aquí esta entrega de Fama y Farándula y hasta la semana que viene. Y donen, que es muy importante.